Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguramente muertos de calor, como estoy yo, si lo estáis escuchando en la fecha en que lo publico, que es a mediados de julio, en plena una ola de calor en el 2026. Y nada, yo estaba pensando justamente pues, de qué tema podría hablar hoy en este nuevo episodio. Y de hecho hace unos días que le doy vueltas a un tema, que es el tema de los cambios de superficie, sobre todo en las primeras etapas de la formación del perro de mantrailing. Ya sabéis que siempre los episodios del podcast se inspiran en algo que me ha llamado la atención o que he experimentado en la realidad. Pues este podcast viene inspirado por el seminario último que hice en Estonia, porque hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que tenía un grupito de perros, seis binomios, súper guay, me encanta tener grupos pequeños. Y todos los perros del grupo, todos tenían problemas para cambiar de hierba, asfalto y volver a la hierba. Y me llamó mucho la atención, de hecho es una cosa que comenté allí. Entonces, de esto quería hablar. Un poquito mi experiencia, mis conclusiones, mi opinión. Este es mi podcast y en él pues expreso mi opinión. Vale, estamos en un país que es Estonia. Estamos en un país como todos los bálticos, por ejemplo, o cualquier país un poco más al norte de Europa, donde hay muchísima hierba. Muchísima, o sea, mucha. Obviamente, como os podéis imaginar, llueve mucho, con lo cual tienen unos paisajes espectaculares, unos parques preciosos, pero parques enormes dentro de las ciudades que son muy extendidas y, excepto en los centros más antiguos, en todo el extrarradio, digamos, hay edificios, pero todos edificios exentos, digamos, sueltos, rodeados de hierba por todas partes. Luego también hay zonas de casitas bajas, obviamente, etcétera, etcétera. Pero lo que yo querría que entendierais es que estamos en un entorno muy distinto al entorno que yo tengo, por ejemplo, aquí en Lleida. Estamos pues en una llanura muy seca, donde en verano hace muchísimo calor, en invierno pues mucho frío. Un entorno muy distinto. Claro, allí lo lógico es que entrenen en hierba, tiene todo el sentido, porque bajan las escaleras de su casa y lo que tienen es eso. Infinidad de bosques, o sea, bosques que no se acaban, enormes, y hierba. Parques, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo he comentado. Entonces, claro, van mucho a entrenar allí. Esto, claro, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes a largo plazo, ¿eh? Porque, claro, cuando tú empiezas a entrenar en hierba, el perro se acostumbra mucho a trabajar apoyándose mucho en la rotura del terreno. Es decir, bajando mucho la nariz, porque en el suelo también recibe información. Ya sabéis que los perros de mantrailing se buscan la vida para seguir el olor, ¿no? Les motivamos para eso, les construimos la motivación y el deseo de seguir el olor y les decimos que se espabilen, que lo busquen como puedan, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ideas preconcebidas que tenemos de, por ejemplo, gente que viene del rastro, ¿no? Que pegan mucho la nariz en el suelo, incluso llevando al perro en collar con la correa, pasándole por debajo del cuerpo, digamos, para forzar esa posición en rastros más tipo IGP, o gente que se inspira en eso, ¿no? Aunque sea un poco un rastro más operativo, pues esa idea de empezar en hierba para meter la nariz pegada al suelo está bastante extendida, ¿no? Y eso es lo que busca mucha gente que entrena en hierba. ¿Por qué? Pues mira, bueno, yo creo que es por... Bueno, no lo sé. Claro, cada uno lo hace porque quiere. Visualmente, tú ves al perro con la nariz en el suelo. Tienes la sensación de que está muy concentrado trabajando el olor, ¿vale? Te da como una seguridad cuando eres el guía, que está haciendo lo que tú quieres. Va más cerca de las pisadas, obviamente, porque las pisadas también le dan información, ¿no? Esa rotura del terreno. Entonces, eso en general a la gente pues le gusta, le da seguridad. Cuando tenemos un perro de mantrailing que ha empezado en urbano o semiurbano, como es en nuestro caso, pues ellos no pegan tanto la nariz en el suelo en las primeras fases de entrenamiento, luego hablaré de esto. Pero, y eso no da tanta seguridad, porque estás como navegando el olor, ¿no? Y eso crea más inseguridad. Y yo creo que eso es uno de los motivos por los que prefieren entrenar en hierba, para pegar narices en el suelo. De hecho, si veis muchas imágenes de perros haciendo mantrailing, la gente lo que comparte mayormente son perros con la nariz muy en el suelo, ¿vale? O los logos de mucha gente que hace mantrailing siempre es nariz pegada al suelo, ¿vale? Entonces, ¿por qué no? Por supuesto que hay olor en el suelo, pero también hay olor
sobre todo si es fresco, pues flotando o pegándose a otras superficies, ¿no? Eso, mira, si no habéis leído nunca, os recomiendo el libro de William Sirotuk, un librito muy pequeñito, que se llama Scent and the Scenting Dogs. Por desgracia no está traducido al inglés, allá al español, pero bueno, pues en este libro y en otros libros también, os explicará muy bien cómo funciona todo el tema del olor y cómo cuando trabajas con olor humano más rotura del terreno, cuando empiezas en superficies blandas tipo hierba o tierra, rotura del terreno significa que cuando pisamos, chafamos, creamos un cambio en el olor, digamos, que sale de esa zona, de la pisada, porque rompemos la vegetación, porque rompemos la capa, esta límite de la tierra. Pues el perro se apoya mucho en esto, se apoya tanto en el olor humano como en esto. Esto puede ir muy bien al principio, porque les facilita mucho el trabajo a los perros, pero a la larga causa problemas, porque cuando el perro no tiene ese apoyo de la rotura del terreno, es cuando le surgen los problemas, que es lo que me encontré yo en Estonia. Además hice un ejercicio súper interesante que os recomiendo, que es, teníamos una carretera, digamos, como un asfalto, pero era dentro de un parque, entonces no había tráfico, y empezamos el trail en paralelo a esa carretera, unos metros, hacíamos un ángulo de 90 grados cruzando el asfalto, continuando en el otro lado del asfalto, digamos, donde había otra vez césped, y continuaban y el figurante se escondía. Pues todos los perros empezaban súper bien, nariz pegada en el suelo. Cuando llegaba el ángulo de 90, daban vueltas y vueltas, buscaban el trail, o sea, perdidos totalmente hasta que lograban encontrarlo. En general, yo creo que todos, menos un par, quizás, lograron encontrarlo sin ayuda. Pero lo que en teoría era una cosa muy simple, para ellos resultó ser un problema, ¿vale? Fue un aprendizaje muy interesante. Nos dio mucho para reflexionar, ¿no? Y yo les recomendé trabajar más estas transiciones, tomarlas como un componente, digamos, hacer un trail cortito, y una vez superado el ángulo, digamos, y el cambio de superficie, ¡pam! Premio, recompensa rápida enseguida, ¿no? Para que el perro se acostumbre. Pero es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? De la manera que nosotros entrenamos, claro, buscar hierba donde yo vivo es imposible, prácticamente imposible, a no ser que te vayas a un parque, y a menudo en los parques está prohibido entrar con perros o prohibido pisar el césped, porque es un bien preciado, porque el agua de riego es un bien preciado aquí. Entonces, no podemos entrenar en hierba. ¿Qué tenemos fuera de la hierba? Tenemos, pues, campo, digamos, pero que está lleno de hierbas que son, pues, espigas, que son cosas que se les enganchan a los perros. Es decir, tenemos una zona que es complicada para entrenar en rural. Se puede, obviamente, y a veces lo hacemos, porque hay que hacerlo. Pero entre que en primavera tenemos las procesionarias y no podemos ir a los bosques donde hay procesionaria, y luego ya nos viene toda la espiga y todo esto, pues se nos complica un poco la vida. Nosotros, no solamente por esto, sino también por filosofía de trabajo, empezamos en urbano. Empezamos en un urbano más o menos tranquilo, pero buscamos, para que el perro trabaje dentro del olor, digamos, concentrado siempre en el olor, a lo que hacemos es buscar, ya que tenemos pueblecitos con calles estrechas, buscamos calles más bien estrechas, ¿no? Donde hay una gran concentración de olor. Y así es como enseñamos al perro a estar siempre en olor. Y cómo aprendemos a leerle, porque cuando hay un ángulo, si el perro va en una zona, digamos, siguiendo el trail, donde hay mucha abundancia de olor, a la que hacemos un ángulo hacia otra calle o hacia otro lado, el olor se dispersa, podemos ver ese cambio de comportamiento en el perro, ese negativo, ¿no? Y podemos premiarle cuando hace esos negativos. Entonces, esta es nuestra manera de hacerlo y nos funciona muy bien. Y luego, cuando el perro ya tiene claro lo de seguir el olor y estamos empezando a leerle, sí que vamos a empezar a hacer un poco de hierba para ver qué tal, ¿no? Porque tenemos que entrenar en todo tipo de ámbitos y, sobre todo, tenemos que enseñarle al perro que siga el olor, aunque haya un cambio de superficie de terreno, ¿no? Aunque de repente haya más pisada, luego no haya pisada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se lo enseñamos enseguida porque es una cosa que tenemos muy clara, que es muy importante para nosotros. Que el perro siga el olor de la persona que estamos siguiendo, independientemente de por dónde pase ese olor. Lo entrenamos siempre como una cosa normal. ¿Qué hacemos nosotros porque entrenamos en ciudad? Bueno, en urbano, digamos, de ciudad tampoco. Bajamos muchos criterios, es decir, hacemos trails muy cortos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, buscamos nuestra estrategia para que el perro esté motivado para seguir el olor en un entorno urbano donde no hay rompimiento del terreno, y si lo hay es microscópico porque es una capa de polvo, pues enseñamos al perro a trabajar de esta manera, ¿no? Le trabajamos más la motivación para que se esfuerce más. Y nunca nosotros, sinceramente, hemos tenido problemas para pasar a rural ni para hacer las transiciones. Porque lo hacemos, ya os digo, de una manera muy natural, bajando otros criterios como puede ser las distancias, las distracciones, etcétera, etcétera.
Si entrenamos siempre en rural, como hay mucha gente que dice, bueno, pues ellos entrenan siempre en rural, vale, me parece correcto. Hay gente que lo hace a nivel hobby, esto del mantrailing, entonces nunca van a ir a una búsqueda, les gusta estar en entorno rural, perfecto. Ahora bien, si un día quieren progresar, si un día quieren ir a, no sé, avanzando en el entrenamiento, ir variando, etcétera, etcétera, tarde o temprano van a tener que hacer urbano. Entonces, atentos porque si siempre están haciendo rural, el perro va a tener dificultades en el urbano. Primero, por el tema que estamos comentando del rompimiento del terreno, que ya no habrá ese apoyo en el rompimiento del terreno. Pero por otras cosas además, porque el entorno será completamente distinto, las dificultades para concentrarse mucho mayores, en fin, será muchísimo más complicado. Por eso yo siempre digo que vale la pena esforzarse en ir variando los espacios donde entrenamos, los lugares, para que el perro se acostumbre un poco a todo, ¿vale? Un problema que yo también veo es que la gente dice, vale, estamos en rural, ahora vamos a cambiar a urbano, y para estar muy tranquilitos se van a un polígono industrial. Un polígono industrial tiene unas calles enormes, muy amplias, os podéis imaginar que la estela de olor se abre muchísimo, y a la que haya un poquito de viento les va a complicar mucho la vida a los perros. Si hacemos esta transición tan bestia, estamos pasando al perro de un lugar en rural donde se puede apoyar mucho en la rotura del terreno y le va genial, además en el rural suele haber más humedad, etcétera, etcétera, y le pasamos directamente a un polígono industrial donde no hay ni siquiera hierba, las calles son anchas, digamos, entonces esa estela de olor se va a abrir más y obviamente de rotura del terreno ni se habla, le estamos haciendo un salto al perro muy bestia. Para mí, si estamos entrenando en rural y el perro en rural está cómodo, yo haría una transición un poco más sencilla para el perro. Es decir, irme a una zona residencial, tipo urbanización, donde no haya, estar atentos a esto, demasiados perros en las vallas, digamos, que el perro que está siguiendo el tren no se distraiga demasiado, o no se asuste, o se ponga nervioso, y allí podemos empezar a trabajar en urbano, ¿vale? Entonces, vigilad también con la transición que hacéis. Pero es muy importante que tengáis en cuenta todos esos pequeños aspectos, porque sí, os irá genial todo en el rural, estaréis súper contentos, súper motivados, mi perro es un crack, y luego vais a ir al urbano y vais a tener un problema, o varios. Diréis, ostras, pues mi perro no era tan crack como yo me pensaba. Y no es cierto, tu perro es un crack donde tú le has enseñado. Y si le has repetido eso muchas veces, le has hecho un crack en esto. Ahora estamos haciendo lo mismo en un entorno muy distinto, pues para el perro todo cambia. Esa imagen olfativa del perro es completamente distinta, ¿vale? Lo que el perro percibe es muy distinto, tiene que volver a empezar desde cero, que esa es otra. Si hacéis transiciones tan bestias o cambios tan bestias de rural a urbano, etcétera, etcétera, bajad criterios, lo que he dicho yo antes, ¿vale? Bajad criterios y hacer las transiciones fáciles para que el perro de repente no se sienta abrumado. Como anécdota os comentaré que una de las personas que estaba en mi grupo está haciendo una serie de evaluaciones con una asociación, un club, en el que todo es siempre rural. Y el otro día, hace unas semanas, hizo un trail de 2,5 kilómetros rural, como una evaluación, o sea, doble ciego, no lo sé. Súper contento estaba con su perro. Dice, es que hizo un trabajo espectacular, hizo un trabajo bueno, espectacular. Estaba súper orgulloso de su perro, ¿no? Yo me alegré muchísimo por él, digo, pues qué guay, ¿no? Claro, en el seminario mezclamos un poco todo. Y sí que hicimos trozos rurales, pero también hicimos trozos medio urbanos, sin entrar en la ciudad, ¿eh? Pero estábamos en zonas donde había, pues, asfalto, todo mezcladito, y el perro tuvo muchas dificultades. Y él estaba como un poco agobiado. Y no te tienes que agobiar con tu perro, simplemente tienes que tomar nota de que, bueno, pues tienes que entrenar más en los cambios de superficie. Porque si no los hace nunca el perro, pues le cuestan. Es peligroso que el perro se acostumbre demasiado a usar la rotura del terreno. Es peligroso, porque es demasiado fácil. Entonces, cuando el perro está acostumbrado a tenerlo todo fácil, pasar a difícil es complicado. ¿Cómo nos pasaría a las personas, eh? Otra anécdota que os puedo explicar en relación a esto es una pareja de 2 personas, que no eran pareja, eran 2, un hombre y una mujer que habían venido a entrenar ocasionalmente conmigo, tenían 2 labradoras que eran hermanas o hermanastras, de la misma edad, unos 4 años. Ellos venían a aprender con nosotros, pero bueno, ya habían hecho mantrailing, pero siempre habían ido a entornos rurales, ¿no? Un poco más, bueno, más rural todo, ¿no? Con lo que las perras se habían acostumbrado desde siempre a trabajar con nariz baja, siguiendo la rotura del terreno, aparte del olor humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, genial.
vinieron con nosotros y bueno, nosotros ya sabéis que vamos variando. De hecho, preferimos entrenar en entornos urbanos en general, ¿no? También por lo que os he dicho de la zona donde vivimos. Entonces, ¿qué pasaba? Una cosa súper interesante. Cuando llegábamos a algún cruce, una de las perras, y un cruce y la persona había cruzado, o sea, era como imaginaros un cruce, pues venimos por una de las calles, cruzamos y vamos, seguimos recto, pero claro, si en un cruce pasan coches, pues pasa lo que pasa con el olor, ¿no? Entonces la perra llegaba al cruce y había una de ellas que no tenía problema, le costaba un poquito seguir el trail, pero seguía el trail, levantaba la cabeza, digamos, y seguía el trail. ¿Qué pasaba con la otra? Que venía con la nariz en el suelo por la acera, apoyándose entre comillas en esa pequeña rotura del terreno, pero el cruzar la calle, digamos, donde obviamente habían pasado coches, es decir, la pequeña capa de terreno de rotura que podía ella estar siguiendo había desaparecido, le era imposible continuar, pero imposible, ¿eh? Y, peor aún, lo que hacía era hacer ver que seguía el trail. Sí, además el guía le decía, venga, trail, y la perra ponía la nariz en el suelo en otra de las aceras y continuaba. Fuera de trail, sin trail. Era una pasada. Sí. Es decir, que a esa perra, bueno, tenía dos problemas. No solamente le costaba cambiar, o sea, cruzar, seguir el trail, digamos, porque ya no había nada de rotura del terreno, sino que además era empujada por su guía. El guía no se daba cuenta, ¿eh? Es una de las cosas que fuimos trabajando, ¿eh? Para eso estamos, para aprender. Si todos supiéramos, pues no necesitaríamos ir a aprender a ningún sitio. Entonces, eso no es así. Total, que fijaros que os he mencionado varios de los problemas que pueden surgir si acostumbramos a los perros demasiado a ir con la nariz en el suelo, apoyándose en la rotura del terreno. Sí que es verdad que es una imagen muy bonita, pero no es realista. En un perro de mantrailing. Otra cosa es que queramos que el perro haga rastro, que ahora se ha puesto de moda en algunos países mezclar el rastro y el mantrailing, etcétera, ¿sabes? Pero esto es otra cosa. Los que hacemos mantrailing puro y duro, no le enseñamos al perro a pegar la nariz en el suelo. Simplemente lo hace cuando lo necesita. Y de hecho, yo he visto, y lo he visto en muchos perros, que cuando van ganando experiencia, cuando lo necesitan se apoyan en el suelo. Si no lo necesitan, no. ¿Vale? Entonces ellos mismos, a base de entrenar, aprenden a gestionar. Ahora necesito nariz en el suelo, ahora no la necesito porque tengo suficiente olor, digamos, sin tener que buscarlo en el suelo. Es decir, que es un aprendizaje también que tendrá el perro a medida que vaya cogiendo experiencia. Nosotros, por ejemplo, como mezclamos todo, le estamos ya al perro enseñando a usar sus recursos, es decir, su nariz, como él prefiera. El otro día hice unos pequeños trials con unos cachorros, bueno, un preadolescente, digamos, de perro, que había venido hacía ya un mes o así y por motivos logísticos no pudo venir. Pues las veces que habíamos entrenado era en entornos más urbanos. El perro ni se le ocurría meter la nariz en el suelo. De repente, el otro día nos vamos a una zona boscosa, digamos, y el perro me sigue el trail, pero pegado a la nariz en el suelo, siguiendo las pisadas. Y yo aluciné, y fue muy interesante. Ese perro, porque es de una raza de perro cazador, digamos, tenía ese recurso ya innato, ¿no? Como lo haría un perro de rastro. Es decir que, si nosotros le ofrecemos al perro muchas posibilidades de entrenamiento, digamos, en muchos sitios distintos, que es lo que deberíamos hacer, estamos ayudando al perro a tener muchas herramientas para seguir el olor, que es lo importante. Mi consejo no es que no hagáis hierba. Mi consejo es que seáis conscientes de que si hacéis mucho entorno rural, sobre todo al inicio, el perro se puede acostumbrar a eso, y se puede acostumbrar demasiado, digamos, a eso, y luego le va a costar más hacer simples transiciones urbano-rural, ¿vale? O rural a urbano, perdón. Y ir mezclando, digamos, y variando superficies. Id variando, id mezclando, tened en cuenta que si cambiáis muy bestia tenéis que bajar otros criterios como la distancia, o por ejemplo, si estáis haciendo trails desde artículo de olor en rural, y todo va muy bien, quizás cuando vayáis a urbano empezad haciendo intensities o retardados, hacerlos más cortos, para que la motivación del perro sea más alta, para resolver los problemas que pueda tener en los cambios de superficie, ¿vale? Esa sería un poco la idea y mi consejo. A lo mejor ahora en verano, pues lo suyo es entrenar en rural. Tened en cuenta esto, variad. La variación es lo que hará que el perro tenga éxito y se sienta cómodo en cualquier entorno, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya gustado este capítulo y a seguir entrenando lo que podáis, siempre vigilando y priorizando el bienestar de vuestros perros, que no sufran demasiado el calor. ¡Hasta pronto!